Israel y sus predicciones en la Biblia. ¿Predijo la Biblia el establecimiento del Estado de Israel? Lo que está sucediendo actualmente en el Oriente Medio mantiene ansioso al mundo entero. Los ataques con misiles, los enfrentamientos entre grupos armados y los atentados terroristas son cosa de todos los días. Añádase a este cóctel explosivo la posibilidad de que se utilicen armas nucleares. Con razón hay tanta gente preocupada. En mayo de 1948, el Oriente Medio también mantuvo en vilo a la comunidad internacional. En aquel tiempo, hace 62 años, el mandato británico sobre lo que entonces se conocía como Palestina estaba llegando a su fin y la guerra era inminente. El año anterior, las Naciones Unidas habían aprobado la creación de un Estado judío independiente en parte de los territorios ocupados, algo que los países árabes vecinos habían jurado impedir a toda costa. La propuesta línea de partición no será más que una línea de fuego y sangre, advirtió la Liga Árabe. Eran las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo de 1948. Faltando solo unas cuantas horas para que se acabara el mandato británico, 350 personas se hallaban reunidas, por invitación secreta, en el Museo de Tel Aviv, donde se haría el tan esperado anuncio del nacimiento del Estado de Israel. La reunión se celebró bajo estrictas medidas de seguridad, pues se temía un ataque por parte de los numerosos enemigos del nuevo Estado. David Ben-Gurión, el líder del Consejo Nacional Judío, leyó la Declaración de Independencia de Israel, que en parte decía: nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel Palestina, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. ¿El cumplimiento de una profecía bíblica? Según algunos protestantes evangélicos, el establecimiento del Estado de Israel cumplió una profecía bíblica. Por ejemplo, en su libro Cuenta regresiva a Jerusalén, el pastor John Hagee declara: esta ocasión trascendental fue registrada por la pluma del profeta Isaías cuando dijo: nacerá una nación de una vez. Isaías, capítulo 66, versículo 8. ¿Quién ha oído alguna vez una cosa así? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso puede un país nacer en un solo día? ¿O puede una nación nacer de una sola vez? Sin embargo, tan pronto como Sión tuvo dolores de parto, dio a luz a sus hijos. Fue el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX. Era una evidencia pura para que los hombres vieran que el Dios de Israel estaba vivo. ¿Es esto cierto? Predijo Isaías, capítulo 66, versículo 8. El establecimiento del Estado de Israel fue el 14 de mayo de 1948 el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX. Si el actual Israel sigue siendo la nación escogida de Dios y si Él la está utilizando para cumplir sus profecías, esto sería de gran interés para los estudiantes de la Biblia de todo el mundo. La profecía de Isaías dice: ¿quién ha oído cosa como esta? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día? ¿O nacerá una nación de una vez? Porque Sión ha entrado en dolores de parto y también ha dado a luz sus hijos. Isaías, capítulo 66, versículo 8. Este versículo predice el nacimiento repentino, como en un solo día, de toda una nación. ¿Pero quién causaría ese nacimiento? El siguiente versículo revela la respuesta: en cuanto a mí, haré que se rompa a través, y no haré que se dé a luz. Dice Jehová. O estoy haciendo que se dé a luz, y realmente causo un cerramiento, ha dicho tu Dios. Jehová aclara que sería él mismo quien causaría el asombroso nacimiento de la nación. El Estado de Israel es una democracia secular que oficialmente no toma en cuenta al Dios de la Biblia. Cuando, en 1948, los israelíes se constituyeron en un Estado independiente, ¿le atribuyeron el mérito a Jehová Dios? No. De hecho, en ninguna parte del texto original de la declaración aparecía la palabra Dios, y mucho menos su nombre.
En cuanto al texto final, un libro de historia comenta, en la reunión que tuvo el Consejo Nacional a la 1 de la tarde, sus miembros todavía no podían ponerse de acuerdo con respecto a la redacción de la Declaración de Independencia. Los judíos practicantes querían que se hiciera referencia al Dios de Israel, pero los seculares se opusieron. Al final, Ben Gurión decidió poner el término hebreo, para roca en lugar de Dios. Hasta el día de hoy, Israel fundamenta su derecho a ser un Estado independiente en una resolución de las Naciones Unidas y en lo que él mismo denomina el derecho natural e histórico del pueblo judío. Es razonable esperar que el Dios de la Biblia realizara el milagro profético más importante del siglo XX a favor de un pueblo que rehúsa atribuirle el mérito a él. Dos actitudes muy diferentes. La actitud secular del Estado de Israel no tiene ni punto de comparación con la actitud que manifestaron los israelitas de la antigüedad. En 537 antes de nuestra era, después de que los babilonios la hubieran dejado desolada y deshabitada por 70 años, la nación de Israel volvió a nacer como en un solo día. En aquel año, el rey persa Ciro el Grande, quien había conquistado Babilonia, permitió que los judíos regresaran a su tierra. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Qué manera tan asombrosa de cumplirse la profecía de Isaías, capítulo 66, versículo 8. ¿Es todavía la nación escogida? En el año 33 de nuestra era, Israel perdió su privilegio de ser la nación escogida de Dios cuando rechazó a su Hijo, el Mesías. Jesús mismo lo expresó así: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Mateo, capítulo 23, versículo del 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa queda abandonada y se les deja a ustedes. Estas palabras se cumplieron en el 70 de nuestra era, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y su templo y pusieron fin al sacerdocio. Ahora bien, ¿qué sucedería con el propósito de Dios de que hubiera una nación que fuera su propiedad especial de entre todos los demás pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa? Éxodo, capítulo 19, versículo del 5 al 6. Y ahora, si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad especial entre todos los demás pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todo eso es lo que debes decirles a los israelitas. El apóstol Pedro, quien era judío de nacimiento, dio respuesta a esta pregunta en una carta dirigida a sus compañeros cristianos, entre los que había judíos y gentiles. Él escribió: ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, eran aquellos a quienes no se había mostrado misericordia, pero ahora son aquellos a quienes se ha mostrado misericordia. Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 10. Por lo tanto, para ustedes Él es valioso, porque ustedes son creyentes. Pero, para los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron, esa ha llegado a ser la principal piedra angular y una piedra que hace tropezar y una roca que ofende. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Para este mismo fin fueron designados. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial, para que anuncien por todas partes las excelencias del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Porque en un tiempo ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. En un tiempo a ustedes no se les había mostrado misericordia, pero ahora se les ha mostrado misericordia.
Aquellos cristianos fueron escogidos por medio del Espíritu Santo para pertenecer a una nación espiritual, y su ciudadanía no se les concedió por nacimiento ni por residir en determinado lugar. El apóstol Pablo lo describió así: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es algo. Y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, sobre ellos haya paz y misericordia, sí, sobre el Israel de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo del 15 al 16. Porque lo importante no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva creación. Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios. El Estado de Israel ofrece la ciudadanía a cualquier judío de nacimiento o converso al judaísmo. Sin embargo, solo quienes sean obedientes y rociados con la sangre de Jesucristo pueden convertirse en ciudadanos de la nación a la que la Biblia llama el Israel de Dios. Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2 de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los residentes temporales esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los escogidos dos de acuerdo con la presencia de Dios el Padre, que han sido santificados por el Espíritu, con el propósito de que sean obedientes y sean salpicados con la sangre de Jesucristo, que reciban cada vez más bondad inmerecida y paz. Con respecto a los ciudadanos del Israel de Dios, o judíos espirituales, Pablo escribió: no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que está afuera en la carne. Más bien, es judío el que lo es por dentro, y su circuncisión es la del corazón por espíritu, y no por un código escrito. La alabanza de ese viene, no de los hombres, sino de Dios. Romanos, capítulo 2, versículo del 28 al 29, porque no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión algo externo, en el cuerpo. Más bien, es judío el que lo es interiormente y su circuncisión es la del corazón, que se hace por el Espíritu, y no por un código escrito. Esa persona no recibe alabanzas de los hombres, sino de Dios. Este versículo nos ayuda a comprender un polémico comentario que hizo Pablo. En su carta a los romanos, él explicó que los judíos naturales incrédulos se asemejaban a ramas de olivo simbólicas que habían sido cortadas para injertar en su lugar ramas de acebuche u olivo silvestre. Romanos, capítulo 11, versículo del 17 al 21. Sin embargo, si algunas ramas fueron arrancadas y tú que eres un olivo silvestre fuiste injertado entre las otras y participas de la rica raíz del olivo, no trates con arrogancia a las ramas. Y si las tratas con arrogancia, recuerda que tú no sostienes a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Entonces dirás: algunas ramas fueron arrancadas para que yo fuera injertado. Es cierto. Ellas fueron arrancadas por su falta de fe, pero tú estás de pie por la fe. En vez de ser arrogante, teme. Porque, si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Entonces concluyó la ilustración diciendo: un embotamiento de las sensibilidades le ha sucedido en parte a Israel hasta que el número pleno de gente de las naciones haya entrado, y de esta manera todo Israel será salvo. Romanos, capítulo 11, versículo del 25 al 26. Hermanos, no quiero que desconozcan este secreto sagrado a fin de que no se vuelvan sabios a sus propios ojos. Parte de Israel ha quedado insensible hasta que entre el número completo de gente de las naciones, y así todo Israel será salvado. Tal como está escrito: el libertador saldrá de Sión y apartará de Jacob las prácticas irreverentes. ¿Estaba prediciendo Pablo que, a última hora, los judíos se convertirían en masa al cristianismo? No, él no quiso decir eso. De hecho, al utilizar la expresión todo Israel, Pablo estaba refiriéndose a todo el Israel espiritual, los cristianos que han sido escogidos por el Espíritu Santo. Estaba diciendo que, aunque el Israel carnal no aceptó al Mesías, el propósito de Dios de tener un olivo espiritual lleno de ramas productivas no se vino abajo. Esto armoniza con la ilustración en la que Jesús se compara a una vid de la que se cortan los sarmientos infructíferos. Él dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el cultivador.
Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, Él lo quita, y todo el que lleva fruto Él lo limpia, para que lleve más fruto. Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el agricultor. Él corta todas las ramas en mí que no dan fruto, y todas las que dan fruto las limpia para que den más. Así pues, aunque el establecimiento del Estado de Israel no estaba predicho en la Biblia, el del Israel espiritual sí lo estaba. Y quienes descubran cuál es esta nación espiritual y se unan a ella disfrutarán de bendiciones eternas. Génesis, capítulo 22, versículo del 15 al 18. El ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: Juro por mí mismo, afirma Jehová, que, por haber hecho esto y por no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, de veras te bendeciré y de veras haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Gálatas, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Pues bien, cierto pasaje de las Escrituras, previendo que Dios declararía justa a gente de las naciones por su fe, le anticipó las buenas noticias a Abraham al decir: por medio de ti todas las naciones serán bendecidas. Por lo tanto, los que se aferran a la fe son bendecidos junto con Abraham, que tuvo fe. Muchas gracias por ver nuestro video. Sería de mucha ayuda que nos apoyara suscribiéndote a nuestro canal, regalándonos un me gusta y activando la campanita para que te enteres cada vez que publiquemos un nuevo video. Con esto nos ayudas a seguir creciendo y así poder traer más contenido como este.